ella le va a estar mandando. Bien, oramos al Señor, nos encomendamos a Dios esta clase. Padre, en el nombre de Jesús. Nombre, me dispongo para dar comienzo. Gracias te damos. Amén, amén y amén. Tome su asiento, Dios le bendiga. Bien, antes de entrar en el tema, quiero aclarar algunos puntos de los cuestionarios, porque estuve corrigiendo, creo que alrededor de una docena. Y todos erraron en el mismo ítem, ¿no? Entonces, no se entendió o se entendió mal. Yo siempre le digo, pregunte si no está entendiendo. Pregunte, me detiene, levanta la mano, y si está en las redes, en los comentarios me hace la pregunta, cuando yo lo leo, le contesto, ¿no? Hay muchos hermanos que me preguntan debajo de la clase, hay un lugar para comentarios, y bueno, ahí me hacen la pregunta y yo la contesto de inmediato. Si no, me manda el correo electrónico la pregunta. Pero bien, la mayoría erró en la misma parte, ¿no? Uno de los ítems de las preguntas del cuestionario último, pregunta qué cosa hace a la ética del hombre. La segunda pregunta, ¿en qué se fundamenta la ética? Todos me contestaron mal, porque no está preguntando la ética cristiana. Lea bien la pregunta. Está preguntando la ética en el hombre común. Luego sí, la pregunta, la tercera, dice, explique qué es la ética cristiana. Ahí en la tercera, ahí sí, ahí me puede decir, bueno, la ética cristiana se fundamenta en Dios, en los principios de la palabra, etcétera, etcétera. La ética cristiana sí, tiene relación con Dios, con la Biblia, pero la ética del hombre no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con Dios. Está hablando del ser humano, en qué cosa hace a la ética del ser humano común, sea católico, ateo, idólatra, no sé, agnóstico. ¿Qué cosa hace a la ética del hombre? Si va al estudio, se explica lo que es la ética humana y después en qué se fundamenta la ética humana. Nada que ver la ética cristiana. No, la ética humana se fundamenta en la conducta del hombre, en sus hábitos, en su costumbre, ¿no? El ser humano en la forma que fue educado, en los valores que tiene, nada que ver con la fe cristiana. Esa es la pregunta que erraron todos me describieron la ética cristiana. Y la pregunta hay que leerla bien, porque a veces las preguntas tienen alguna trampita, ¿no? Precisamente para que trabaje la mente y no conteste automáticamente. Después, otra que erraron todos igual, cuando corregí, todos fallaron en la misma situación, que es sobre cuando dice describa a un niño espiritual. Después pregunta, ¿qué es un adulto espiritual? Y esa pregunta tiene que ver con la última, que dice, ¿para quiénes son las reglas y la disciplina de la iglesia? Ahí esas preguntas están asociadas, ¿no?
El niño espiritual, el adulto espiritual y para quiénes son las reglas y la disciplina de la iglesia. Esto tiene que poner un paralelo con la edad biológica del hombre, ¿no? Cuando tenemos hijos que son niños, después crecen, son adolescentes o preadolescentes, ¿no es cierto? ¿Qué hace el niño? ¿No? El niño necesita límites, el niño necesita un padre y una madre porque no sabe los riesgos, los peligros, no tiene responsabilidad. No, estoy hablando biológicamente. El niño tiene que estar guiado, controlado por papá y mamá. Hay que decirle que se lave la cara, que se peine, que junte los juguetes, que se siente a la mesa, que se limpie la boca con la servilleta, que use el tenedor, que haga los deberes, que vaya a la escuela, porque es niño. Entonces, cuando pregunta para quién son las reglas y la disciplina, es obvio, ¿no? Yo tengo 4 hijos que son adultos, casados, con familia. Yo, cuando mis hijos crecieron, yo ya no le puedo decir lo que tiene que hacer. No le puedo decir a un hijo adulto, casado, con familia, lavate la cara, vení a la mesa, usá el cuchillo, la servilleta, anda a trabajar. Pagaste las tarifas, pagaste la luz, el gas, cerraste la puerta. No, a un adulto, el papá se desentiende, se independiza de papá. Si no me viene y me pide consejo, yo no me meto en la vida de ellos. Porque son adultos, ya crecieron, ya maduraron. Ahora, niño y adolescente. El adolescente está en el proceso de que no es niño ni es adulto. La palabra adolecer dice adolece, le falta. ¿Qué le falta? Para ser adulto le falta. Y no es niño, porque ya de grandote viejo, niño no es, pero tampoco es adulto. Entonces el adolescente usted tiene que también ponerle límite a qué hora venís, limpia el baño, seca el baño, tende tu cama, bueno, levantate que tenés que preparar el examen. Al adolescente también se le ponen ciertas reglas y también cierta disciplina. Pero cuando ya su hijo tiene 50 años, yo tengo hijos de casi 60 años, la mayor tiene casi 50 y pico de años. Yo no le puedo poner una disciplina, ¿no? Lavó la ropa o porque no fue a trabajar o porque peleó con el marido. Yo papá, no puedo meterme. Son grandes, son adultos. Si no me viene y me pide consejo, no me meto. En la iglesia, en lo espiritual, es exactamente lo mismo. ¿Para quién son las reglas y las disciplinas? No es para los adultos, para los creyentes maduros. El creyente maduro no necesita que le digan que tiene que congregar, que tiene que orar, que tiene que guardar su vida, que tiene que ofrendar, que tiene que pagar su diezmo. No necesita que se lo diga, ya sabe. El adulto toma responsabilidades, el adulto se compromete, el adulto ya sabe, no necesita que le digan. ¿Para quién se trae el orden y la disciplina o la enseñanza? Para los niños, para los adolescentes. Ellos necesitan ser controlados, corregidos, disciplinados a veces. Porque el niño si no le cambia los pañales, larga olor. El niño si no le prepara el biberón, no come. El niño si no lo cuida, se cae de la cuna y se puede lastimar. Hay que ponerle límites, controlarlo, saber que tiene que comer, que tiene que bañarse. Cuando es adolescente, es un poco menos los límites y la disciplina, pero igual usted tiene que estar encima. No está todavía emancipado, todavía no tiene la madurez para tomar responsabilidades. Y es posible que
¿no es cierto?, le deje la puerta abierta, las luces prendidas, el calefón enchufado, no sé, la pava arriba del fuego, ¿no?, y se vaya, o la música prendida o la tele prendida, porque es adolescente. Entonces papá y mamá están siempre atrás, pero eso termina cuando es adulto, cuando creció, cuando maduró, listo. No, ya papá y mamá no tienen más que renegar y controlar y disciplinar. No, así haga la cosa mal. Porque puede que sea un adulto desordenado, un adulto abandonado, un adulto vago, un adulto... Paciencia. Ya terminó la etapa de papá y mamá, listo. ¿No? ¿Qué va a hacer? Tiene que aguantarle, ¿no? Porque a veces tiene una hija casada y no atiende la casa, no limpia, no cría a los hijos como debería, pero no vaya a meterse porque va a haber cortocircuito. Porque ya está grande, listo. Sabe lo que hará con su vida y con lo que le enseñaron. Usted le enseñó bien, no tiene que cargar ningún peso, ¿no? Usted le enseñó bien, bueno, después sabrán lo que hace con lo que aprendieron, ¿no? Esto lo quería, ¿no es cierto?, tocar, porque todos erraron en la respuesta de esas preguntas, todos. Alguno me dijo, un niño es alguien que está creciendo, que es nuevito. No se refiere a eso, ¿no? Se refiere que el niño es desordenado, que el niño no obedece, que el niño trae dolor de cabeza para el papá y mamá. Y el niño en la iglesia es exactamente lo mismo. El niño no se somete, no se sujeta, ¿no es cierto? Tiene que indicarle, tiene que a veces llevarle de la mano, que el niño no le puede cruzar la avenida solo, tiene que agarrar la mano de mamá para cruzar una avenida. Y bueno, en la iglesia es lo mismo, tiene que agarrarle de la mano porque solito va a ser peligrar, ¿no? No camina solito. Y cuando es adolescente por ahí camina un poquito, pero también tiene que estar encima porque por ahí deja de caminar. Descansamos cuando el creyente maduró. No hay que decirle, mire que el domingo tenemos Santa Cena. No hay que decirle, hermano, ¿qué pasó que no dio su diezmo? Hermano, ¿qué pasa que no viene a la oración? No hay que decirle, porque ya sabe, no da trabajo. Ya sabe su compromiso, ya sabe lo que tiene que hacer para agradar a Dios. Y no hay que estar encima, no. Por eso digo las reglas, porque algunos dicen, pero la iglesia tiene disciplina, tiene muchas reglas. No es para los maduros, es para los niños y los adolescentes. Como en una casa, como en una familia. Las reglas son para los chicos, no son para los... Usted no le puede poner muchas reglas a su marido, hermana, ¿no? Marido, usted no le puede poner muchas reglas a su mujer. Porque cuando queremos ponerle reglas a la esposa o al esposo, hay cortocircuito, porque, ¿no? Usted le puede sugerir, usted le puede, ¿no?, tratar de que seque el baño, de que junte la toalla, que acomode el ropero, pero usted no le puede como un chico, ¿no? El chico agarra la chancleta y anda a arreglar ropero, ¿o qué? Punto. Y atender la cama, ¿no? No le puede decir al marido eso, ni la mujer, ¿no? La mujer a veces, ¿no es cierto?, le mete una hamburguesa, le mete una salchichita, no le puede decir, ¿por qué no cocinaste? Puede sugerirle, decirme, no, me hace mal la comida chatarra, ¿por qué no haces un guiso? ¿Por qué no haces un...? Pero no puede poner reglas que le pone a un hijo. Y en la iglesia es lo mismo, ¿me entiende? En la iglesia están los niños, los adolescentes y los adultos. Ojalá todos crezcan y se conviertan en adultos. No, pero también ahí hay un conflicto que muchos no crecen, no porque, vuelvo a decir, no tiene que ver
Lo expliqué bien la clase pasada, no tiene que ver con el tiempo que estamos en la iglesia, no tiene que ver con la edad biológica, porque puede ser un hombre de 70 años y ser un niño espiritual. Y puede ser un chico de 20 años y ser maduro espiritual. No va de la mano la edad biológica, la edad espiritual. Y vuelvo a decir, no tiene que ver que tenga 20 años de creyente o que haga 30 años que está en la iglesia. Puede ser un inmaduro y hace 30 años que está en la iglesia. Y no maduró nunca. ¿Por qué la madurez espiritual? ¿No? La madurez biológica va con que yo coma bien, tenga salud y naturalmente crecemos. Eso es la edad biológica. Pero la edad espiritual depende de la rendición que yo tenga para Dios. Si es una persona que se rinde, que se entrega, madura rápidamente. Por ahí tiene 6 meses de convertido y es maduro. No hay que renegar con él. No, ya sabe todo lo que debe de hacer como creyente para agradar al Señor. Y por ahí tiene 10 años de creyente y es un inmaduro total. ¿No? Queda dolor de cabeza. ¿Me entiende? Depende de la rendición, cómo yo me rinda a Dios. Porque hay gente que no se rinde, está años en los caminos del Señor y hay áreas que no rinde, que son de él o de ella, ¿no? Y si por ahí le entrega a Dios una llave, se guarda una copia. No rinde todo al Señor, ¿no? A algunos le rinde áreas, le rendimos áreas de nuestra vida, pero a algunos no rinde la parte financiera, otros no rinde, ¿no es cierto?, las emociones, otros no rinde sus afectos, porque usted le corrigió un hijo y terminó el creyente. El creyente que yo he tenido casos, mamá que no me agarraron a sopapo porque Dios me guardó, ¿no? ¿Por qué? Porque le corregimos los hijos, que a veces los hijos son unos demonios, ¿no? Porque no tienen disciplina y vienen a la iglesia y corren y suben la escalera. Y yo tenía chicos que mientras predicaba me agarraban los tobillos por ahí atrás. Y la mamá está en el tercer cielo, ¿no? Entonces usted le corrigió y se ofendió mal. Una mamá me dijo, usted en la iglesia, en mi casa mando yo. Me paró las patas, ¿no? Y se fue y se retiró de la iglesia enojada. Entonces, ¿qué es esta gente? Gente que no rindió sus afectos, no rindió sus emociones, ¿no? Rindió parte de su vida, pero hay áreas que no las entrega nunca. Entonces Dios no puede madurar, no puede crecer como crece otro, que viene y pone todo en el altar y dice, mi vida, Señor, mis afectos, mis cosas, todo te pertenece, y lo entrega todo, se rinde a Dios. Dios hace una maravilla con una persona así, ¿no? Se desarrolla, crece, madura, y Dios le puede confiar cosas porque se rindió. El tema es, el meollo es la rendición, la entrega. Algunos entregan, otros entregan a partes y partes no entregan. Y ahí está el resultado del crecimiento, en la rendición que hagamos a Dios. Bien, quería hacer esta aclaración porque seguramente no quedó clara cuando dimos el estudio. Bien, estamos mirando que ya no estamos los creyentes bajo la ley, sino bajo la gracia. Jesús es el cumplimiento de la ley, nuestro modelo. Bien dijimos, ¿no?, que hay que entender esto, porque también hay mucha confusión. Cuando leemos, por ejemplo, Romanos 3:28, mucha confusión incluso en predicadores, ¿no?, incluso en maestros de la, entre comillas, maestros de la palabra. 3:28, que dice así, así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley.
el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, por gracia. Ahora, yo siempre, desde que comenzamos la escuela bíblica, aclaramos que la Biblia hay que tomarla en su conjunto, nunca tomar textos aislados. Porque si yo tomo texto aislado, arrancado del conjunto, arrancado del contexto, yo puedo probar cualquier cosa con la Biblia. Porque tomamos los versículos y los sacamos del contexto. Yo sí quiero saber si una doctrina es bíblica, cual sea, una práctica cristiana es bíblica. Yo tengo que mirar desde Génesis a Apocalipsis todo lo que la Biblia diga al respecto. Y recién ahí yo voy a tener una conclusión. Yo no puedo. Yo tenía un anciano que empezó a doblar el codo. De muchos años estaba con nosotros y un día en su vejez empezó a tomar. ¿No? Por cierto que nunca confesó, lo tuvimos que medio presionar para que por allá en el último dijera que estaba tomando, pero venía que nos tumbaba el olor a bebida, el que no toma, ¿no es cierto? Lo mismo que el que no fuma, ¿no? Yo he sido un fumador compulsivo. Mientras fumaba yo no distinguía un fumador de un no fumador, pero cuando Dios me sacó el vicio, hace ya 50 años que no fumo, ¿no? Alguien que fuma desde 10 metros, el olor en la ropa, en los dedos, en la boca, en el pelo, se siente de lejos, ¿no? Porque uno no está metido en la nicotina y en el tabaco. Y lo mismo el alcohol, el que no toma, y con aquel que toma, te vino a saludar y te tumba el olor a alcohol. Y yo le decía a usted, ¿está tomando? No debe ser un remedio, que estoy tomando algún remedio por la salud. Y volvía, me abrazaba y me tumbaba. Y bueno, hasta que confesó. Pero por ahí un día, él antes de confesar, tomó el púlpito, que era un anciano, le doy lugar, y leyó allá el texto donde Pablo le autoriza a Timoteo a beber un poco de vino por las continuas enfermedades de estómago. No bebas más de aquí en adelante agua, sino bebe un poco de vino por tus continuas enfermedades de estómago. Y leyó ese texto para como respaldar, justificar que le estaba tomando. Pero es un texto aislado, arrancado de los contextos, porque usted lee los contextos de esa autorización apostólica, que para empezar, para que mediara una autorización, los creyentes no tomaban. Si no, de balde, Timoteo va a ir a pedir permiso a Pablo. Si era libre de tomar, no necesitaba pedir permiso. Si estaba liberado tomar todo, como dicen algunos, porque por ahí hay algunos que enseñan que lo que Dios prohíbe es la embriaguez, ¿no? La borrachera, pero que se puede tomar un poco. No, y toman. Y si fuera así, que fuera libre, ¿no? Como algunas congregaciones, no hacía falta que Timoteo le escribiera a Pablo pidiéndole una autorización y le contara que estaba enfermo, que le caía mal el agua, que si le dejaba tomar un poco. Bueno, Pablo le autoriza, y eso está en la Biblia, es un precedente. Hay un permiso apostólico para que Timoteo tome. Pero cuando le da este permiso, ¿no? En los contextos que siguen al texto en cuestión, le dice Pablo, mira, Timoteo, los pecados de algunos hombres se le manifiestan ahora y otros Dios los reserva para el juicio. Las cosas buenas no se pueden esconder y las cosas malas tampoco.
¿No? Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo? Le está diciendo: arregla tu vida y Dios te va a sanar. Porque después de darle permiso para tomar un poco, le entra en el tema de pecado. Y si algunos pecados de hombres aparecen en el tiempo presente, se manifiestan en el tiempo presente. Y otros pecados Dios los reserva para el juicio. Gloria a Dios cuando aparecen ahora. Porque si lo reserva para el juicio es un tema complicado, ¿no? Pero Pablo dice así: algunos pecados a los hombres se le manifiestan ahora, en esta vida. Y otros Dios los reserva para el juicio. ¿Qué le está diciendo? Arregla tu vida. El tema no está que vos tomes un poquito de vino. El tema está que vos arregles tu vida para que Dios te sane del estómago. Eso le dice Pablo. Contexto, los textos que siguen lo que antecede. Por eso siempre hay que leer un poco más antes y un poco más después. No arrancar un contexto. Después, volvemos al tema de la bebida, ¿no? Yo quiero saber si podemos tomar o no podemos tomar. Si hay creyentes, porque hay pastores e iglesias que toman. Yo he estado en algún almuerzo, en alguna iglesia, alguna confraternidad, algún aniversario, y están las gaseosas, y está la sidra, y está el vino en la mesa de los creyentes. ¿No? Hoy en día la mayoría toma. Pero tenemos que averiguar, ¿se puede o no se puede? Un poco o mucho. Para averiguarlo yo tengo que ir desde Génesis a Apocalipsis. Leer todo lo que la Biblia dice referente a la bebida fermentada, porque de eso se trata. No es malo el jugo de uva, no es malo el jugo de manzana, no es malo el jugo de naranja. El problema es cuando se fermenta, adquiere graduación alcohólica. Y cuando tiene graduación alcohólica, el alcohol nos onubila la conciencia, nos hace perder, ¿no es cierto?, la capacidad de la conciencia, y terminamos, como dijo alguien, ¿no?, que el que está embriagado muchas veces hace de mono, después hace de león y después termina como el chancho. Hace de mono porque empieza a hacer gracia, a hacer reír a la gente. Hace de león porque de repente quiere pelear con todo el mundo. Y termina como chancho revolcado porque se vomita, hace pipí encima, termina en la zanja, ¿no? Yo tomaba cuando no tenía a Dios y sé de lo que hablo, ¿no? Esos son los espíritus que moviliza. Pero si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que tenga que ver con la sidra, la cerveza, el vino, si usted lee con toda la bebida alcohólica, usted va a sacar la conclusión que el creyente no bebe nada que tenga graduación alcohólica. Es abstemio, no toma nada que tenga graduación alcohólica. ¿Por qué? Por muchas razones, ¿no? Porque en la Biblia por allá dice: ni mires el vino cuando rojea, cuando su color resplandece en el vaso. Entra suavemente y te muerde como serpiente. Libro de Proverbios, ¿no? Dice, Proverbio 30, deja el vino y la cerveza para los de desfallecido ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no más se acuerden. ¿No? Textos que están en la Biblia. Es decir, ¿para quién la bebida con alcohol? Para los desfallecidos de ánimo. Porque toman y se olvidan mientras que están alcoholizados. ¿No? Pero nosotros no somos desfallecidos de ánimo. ¿No? Después dice también, ¿para quién el hay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las heridas de balde? Para los que se detienen en el vino. Sigue diciendo, no es de los reyes ni los sacerdotes beber vino. Proverbio 30. Los reyes y sacerdotes tenían prohibido por la ley de Dios beber. Porque si no sea cosa que beban y se olviden de la ley, sean injustos.
Entonces el rey y el sacerdote de Dios no bebía. Absolutamente. Y ahora, ¿qué dice la palabra? Que todos nosotros somos reyes y sacerdotes. Que Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces no. Y así podemos seguir, ¿no? Si usted mira el alcohol, empezando con Noé, o empezando con Lot, primer incesto de la humanidad. El primer incesto, un padre acostándose y embarazando a las hijas. ¿Qué es lo que le llevó a ese pecado tan terrible a aquel hombre? El alcohol. Las hijas lo emborracharon para acostarse con él. Ahí, salieron de Sodoma, escaparon del juicio y no sé cómo se llevaron vino. Porque se metieron adentro de una cueva y quizás no llevaron ropa, quizás no llevaron pertenencias personales, pero llevaron vino porque se terminó embriagado adentro de una cueva. Seguimos con la historia, Noé. La maldición para su hijo, ¿por qué? Porque Noé plantó una viña, hizo vino, cuando terminó el diluvio se emborrachó el viejo. ¿Y dónde estaba borracho? Desnudo adentro de la tienda. Y cuando el hijo vio al papá desnudo, ganó maldición para su vida. ¿No? Y todos sus descendientes. Porque no podía, el papá estaba tendido. Los otros hijos con una manta caminando para atrás lo cubrieron al viejo. ¿No? El viejo había escapado de un juicio terrible donde Dios borró de la faz de la tierra la humanidad. Apenas 8 personas se salvaron. ¿Qué hace el viejo? No sé si festejó o qué. Primera cosa que hace, borracho. Y así usted sigue con el vino o con la sidra o la cerveza, el alcohol, y va a encontrar crímenes, traiciones. Uno de los hijos de David mata a un medio hermano emborrachándolo. No, va a encontrar el alcohol siempre involucrado con destrucción, con adulterio, con engaño, con traiciones. Es el camino del alcohol a lo largo de la Biblia. Entonces, como hijo de Dios, ¿no es cierto? No bebemos porque un poco de levadura leuda toda la masa, dice la palabra. No, ningún borracho empieza por una damajuana. Ninguno. Yo tengo de parte de mi familia todos alcohólicos. Algunos han muerto de cirrosis. Partiendo de mi abuela, mis tíos, mi padre, mis hermanos, todos alcohólicos. ¿No? Y sé de qué se trata. Yo también, cuando no tenía a Dios, también entré en ese camino. Gracias a Dios, Dios me salvó, pero iba en ese camino, ¿no? Y el alcohólico no empieza. Mi viejo no empezó tomando una damajuana. Él compraba 1 litro que le duraba 3 comidas. Un colorcito a la soda no faltaba. Entonces era para darle un saborcito a la soda. 1 litro le duraba 3, 4 comidas. Después del litro le duraba 2 comidas. Después del litro le duraba 1 comida, después la soda desapareció. Porque no le siente sabor, entonces mete el vino puro. Y después ya 1 litro no alcanzaba, entonces compraba damajuana. Tenía que tener 1 o 2 damajuanas porque el litro de la botella del litro ya no alcanzaba. El alcohólico, el que se droga, no empieza inyectándose heroína. Empieza por un porro. No, una pitada. Después una línea de coca y después no le alcanza y se inyecta algo en las venas. ¿No? Y termina muchas veces perdiendo la vida el que fuma. Yo no empecé. Yo llegué a fumar 60 cigarrillos por día, todos los hermanos saben. No estaría vivo si el Señor no me hubiera salvado. 60 cigarrillos por día. Tenía cuenta corriente en el kiosco. Me traían los cartones. Y a lo último necesitaba quitarle el filtro. Y el cigarro tenía que ser negro porque el rubio ya no le sentía sabor. Y si tenía filtro tampoco le sentía sabor. Fumaba los particulares, negro.
Son rompeportones son esos. El que estuvo en el mundo sabe. Rompeportones. Y le sacaba el filtro. Porque si no, no le sentía gusto. Con la colilla de uno prendía el otro. Pero yo no empecé así. Yo empecé con 13, 14 años robándole un toscano a un tío. Y los gurises por allá, entre las matas, prendimos y le dimos un sorbo al cigarro de hoja. Un tío que fumaba cigarro de hoja. Y me saltaron las lágrimas así. Y no descompuse. Un primo mío salió vomitando. Porque es asqueroso. ¿No? Pero había que ser hombre. Si no fumaba, no era hombre. Y bueno, le dimos la pitada a los ojos así. No descompuso. Pero después el desafío era tragar el humo. Porque si no, no sos hombre. No es solamente soplar. Tenés que tragar. Y ahí empieza, ¿no? Ahí agarra la adicción. Pero no, ninguno empieza por un cartón o ninguno empieza por una dama juana. Por eso dice la Biblia muy sabiamente, un poco de levadura leuda toda la masa. No, empezamos por un poquito, ¿no? Y cuando queremos acordar estamos atados en una adicción o en un vicio. Entonces, vuelvo a decir, nunca hay que tomar textos aislados, ¿no? Y este tema de la salvación es por gracia, no por obra. ¿No? Si lo tomamos aislado, terminamos viviendo de cualquier manera, haciendo cualquier cosa, porque total, la gracia inmerecida, la gracia barata, la gracia que sobreabunda, la gracia, Entonces, por ahí algunos profesores, predicadores, teólogos, dicen, todos pecamos. No hay ninguno que no peque. No, entonces abre la puerta para que viva el creyente de cualquier manera y por tomar textos aislados, por no tomarlos en conjunto, porque sí, la salvación es por gracia, no por obra. Esto es cierto, pero ¿y qué hacemos con Santiago? Porque también es un libro del Nuevo Testamento, también está en la Biblia. También es una carta, podemos decir, apostólica, no estamos hablando de Viejo Testamento, porque algunos ya es la ley, el Viejo Testamento. No, Nuevo Testamento, enseñanza apostólica. La de Pablo, escribiendo a los romanos, que ya hemos leído, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Lo que a mí me da a entender que la ley no es un medio de salvación. Y esto decimos amén. No es un medio de salvación. Ahora, una vez que yo soy salvo, debo obrar justicia. Porque si no, mi fe es una fe muerta, una fe que no sirve. Y esto entra Santiago. No es una contradicción. Lo que enseña Pablo y lo que enseña Santiago. No es. Se debe amalgamar, se debe, como engranaje, tomar la enseñanza de Santiago y la enseñanza de Pablo. No puedo tomar Santiago aislado, no puedo tomar Pablo aislado. ¿Qué dice Santiago? Santiago dice, ¿no?, que la fe sin obra es muerta. Verso 20 del capítulo 2. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe perfecta es por las obras? Entonces está diciendo en el verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. No contradice Santiago a Pablo, porque Pablo habla para las almas. El hombre es justificado por la fe, sin obra, para las almas. Ahora Santiago habla para los creyentes. Dice, los que son salvos y viven de cualquier manera, tienen una fe muerta.
Tu fe es la fe de los demonios si vivís de cualquier manera. Los demonios creen y tiemblan, pero no pueden obedecer. No, y ahí trae el ejemplo de Abraham, que Abraham fue justificado por fe. Cuando Dios lo llamó, salió sin saber a dónde iba, obedeció. Pero luego cuando le pidió el hijo Isaac, que lo ofrecieran en holocausto, ahí hay obra, porque agarró el hijo, lo ató, lo puso arriba de la leña, levantó el cuchillo. Si Dios no lo detenía, iba a degollar a su hijo. Entonces fue justificado por fe, pero esa fe fue respaldada por su vida, por sus obras. Entonces, vuelvo a decir, la palabra de Dios, si yo tomo aisladamente los textos, hay contradicciones, puedo probar cualquier cosa. No, debo tomar toda la Escritura para que, ¿no es cierto?, se entienda y tenga una fe equilibrada, ¿no? Tengamos una vida cristiana equilibrada. Parece que tomar todo lo que la Biblia dice, en cualquier tema. Tenemos que empezar de Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia, lo dije, lo repito por si alguno se agrega a los estudios y no escuchó las primeras clases que hemos dado el año pasado. Pero yo lo dije, ¿no? Que la Biblia, alguno que dice, la leí 3 veces. Estoy leyendo todos los evangelios. Estoy leyendo todos los libros de Reyes, de Crónicas. La Biblia no se lee así. No tiene ni un sentido leer toda la Biblia. No le va a dejar absolutamente nada. No, porque no tiene un argumento, no tiene una línea argumental. No, cuando usted va a leer una novela, va a leer un libro secular, ¿no? Romántico, de aventura, de lo que fuera, policial, usted tiene una línea argumental, desde que comienza hasta que termina. No, entonces usted se prende y le atrapa esa línea, porque usted quiere saber quién mató a la niña, cuál es el asesino, y le tiene todo el libro, todos los capítulos le va llevando para saber quién asesinó a la jovencita, y ahí está, prendido porque tiene una línea, y tiene una conclusión, comienza una conclusión. La Biblia no es así, no tiene una línea argumental. Entonces es muy posible que usted empiece a leer y se duerma en la mitad de un libro. Se le cierren los ojos. En cambio agarra un libro de aventura secular, un libro romántico, una novela, a las hermanas que les gusta novela, y se lo come en una noche, porque usted quiere saber si el muchachito se va a casar con la muchachita. Usted quiere saber si el asesino va a ser descubierto. Entonces usted se prendió y se lo traga en una noche y no le agarra sueño. Con la Biblia no funciona así. ¿Sabe cómo se estudia la Biblia? Con las referencias. Para eso tienen que tener una buena versión de Biblia. Las modernas no sirven. La 1960 no tiene referencia. Hay que buscar una Biblia antigua que tenga esto en la columna central. Pongo acá para que los hermanos de las redes vean. La columna central o abajo al pie de la página tenga las referencias, que son letritas, que aparecen en los versículos, aparece una letrita, se llama referencia. Eso le lleva a otras partes de la Biblia donde habla el mismo tema. Entonces usted puede recorrer un tema desde Génesis a Apocalipsis con referencia, porque le va llevando en el mismo tema que puede ser una doctrina, puede ser la vida de una persona. No quiero saber de Abraham. Comienzo leyendo en Génesis sobre Abraham y ahí yo tengo la referencia que me van a llevar a toda la trayectoria de Abraham, todo lo que la Biblia dice de Abraham, incluso el Nuevo Testamento. Entonces yo voy a tener un resumen completo de cuál fue la relación de Dios con Abraham
el llamado, cómo terminó, todo. Yo sigo la línea argumental de esa vida o de esa doctrina. Si yo quiero saber sobre la vestimenta del cristiano, bueno, voy allá cuando Dios vistió a Adán y Eva, Génesis. Primera ropa que aparece cuando Dios los viste estaban desnudos. Ahí yo tengo referencia, que me van a llevar a las vestiduras sacerdotales, que me van a llevar a las vestiduras de la hija de Sión, la hija de Israel, que me van a llevar al Nuevo Testamento, donde los apóstoles entran en el tema de las vestiduras, me van a llevar a Apocalipsis, me van a llevar toda la Biblia. Cuando yo terminé de ese estudio, yo puedo decir que esta es la manera de un cristiano vestirse, con fundamento, porque todo lo que habla la Biblia sobre la vestimenta, yo lo he recorrido con las referencias centrales. Esto es bíblico, la misma Biblia dice que así se debe estudiar. Isaías. Si algún hermano por allá atrás, los obreros me ayudan. 28. Sí, ahí está, 28 de Isaías. Amén, gracias por la ayuda. Isaías 28, versículo 9. ¿Y qué ha hecho el diablo con las versiones modernas? Letra roja, subtítulo, tapa de cuero, cierre, concordancia, guía alfabética, maravillosas las ultra fina, una Biblia así finita, ultra pequeña, letra grande, letra chiquita, tiene de todos los gustos en la librería evangélica, pero el diablo lo más importante lo eliminó, no hay referencia. No existe en la Biblia moderna, no existe la referencia. Tiene 4 o 5 en alguna en el pie de la página. Entonces usted va a navegar con un tema, lo lleva allá y terminó. Con la Biblia antigua, yo con un tema puedo estar meses. Porque esta referencia me lleva, acá estoy en Isaías. Isaías me lleva a los otros profetas. De los otros profetas me lleva a las cartas apostólicas. De la carta apostólica al libro de los Hechos. De los libros de los Hechos, ya le digo, un poquito de agua. Puedo estar meses siguiendo un tema. Y esto tiene que ver con lo que dijo el Señor, escudriñá las Escrituras. No dijo lea toda la Biblia 4 veces, porque no queda nada, aunque yo la lea y me la aprenda de memoria, no me queda nada. No me queda ni un resultado. Ahora, si yo escudriño, como dijo el Señor, ¿sabe qué escudriñar? Es una palabra que se toma de la tarea del minero antiguo. El minero antiguo que buscaba bronce, plata, oro, escarbaban la montaña para encontrar la vena, porque los minerales tienen venas, vetas, que penetran o bajo la tierra o dentro de la montaña, son venas. No es que toda la montaña es de oro o toda la montaña es de cobre, no, hay venas. Por eso las minerías hacen túneles, a veces varios metros bajo tierra, ¿no? Porque van siguiendo la vena. A donde va la vena hay que seguir, porque si no va a encontrar solo roca. Entonces el minero antiguo, que no tenía la maquinaria ni los equipos, con el pico, la chuela, cuando encontraba el mineral, él tenía que seguir para dónde iba esa veta y seguir extrayendo ese mineral, porque era su trabajo. No gastar esfuerzo de balde, sino
seguir la línea de la veta del material. Eso es escudriñar, de donde toma la palabra la Biblia. Escudriñar, agarrar una veta de un tema y seguirlo a través de toda la Biblia. Para eso necesito referencia. Y la Biblia, las ediciones modernas no tienen referencia. Por eso yo siempre aconsejo conseguir una Biblia antigua, más antigua posible, si es posible una Reina Valera 1909 o 1500. ¿Por qué? Por el hecho de la referencia que usted tiene, agarra un tema y tiene y se hace interesante porque se hace interesante porque a mí me dirige en la vena, en la veta. Y cada vez que avanzo en la veta encuentro más riqueza. Entonces me da ganas seguir escarbando y seguir escudriñando. La mayoría de los cristianos, ¿no? Dice, lea un capítulo entero, lea un libro entero, léase la Biblia entera. Yo nunca leí la Biblia entera, ni pienso hacerlo, ¿no? Porque no queda nada, no me duermo, me agarra sueño. Ahora, escudriñar, he estado meses, me he gastado los ojos, pero en esa forma, ¿no? Con las referencias siguiendo los temas, ¿no? Y esto es interesantísimo y no le va a agarrar sueño y le va a dar ganas de tomar apuntes y usted va a tener conocimiento de cualquier tema, si es bíblico o no es bíblico. Miren, dice Isaías 28. La misma Biblia dice cómo hay que estudiarla. Dice el profeta, verso 9, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? A los quitados de la leche, a los niños quiere decir, ¿no? A los arrancados de los pechos o destetados. Los más no he visto que quieren entender doctrina y tener ciencia. ¿De qué manera? Dice el verso 10, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Ahí está diciendo cómo se estudia la Biblia. Poquito acá, poquito allá, otro poquito acá, ¿no? Línea sobre línea. Sí, hermano. Versículo 13. Versículo 13, ¿puedo leer? Versículo 13. Versículo 13, del mismo capítulo. Sí, 13. Lo leo. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allá, que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. La manera de estudiar la palabra de Dios. Siguiendo los temas a lo largo de toda la Biblia, no leyendo, porque hasta los predicadores meten la pata. Porque se guían por los títulos, se guían por los capítulos, por los versículos, y como dije el año pasado, hay que seguir el tema y no cortar en el fin del capítulo, porque los versículos y capítulos los pusieron los traductores, los que revisaron la Biblia. No existen los originales hebreos. Los títulos y subtítulos tampoco existen, ¿no? Y hay títulos inspirados de Dios porque el que lo puso tuvo dirección de Dios, y hay títulos que están bien chingados, que no está fuera de la dirección de Dios, ¿no? Por ejemplo, en toda su Biblia va a encontrar la parábola del rico y el Lázaro. Ya hablé sobre esto. El título es La parábola del rico y el Lázaro.
Y no es una parábola, es una historia verídica, real, que el Señor cuenta. No es parábola, parábola es una comparación. El sembrador salió a sembrar. El reino de los cielos es semejante. Es una comparación de algo cotidiano para mostrar una realidad. Eso es parábola, una figura retórica. Ahora, la historia del rico y el Lázaro tiene nombre y el Señor comienza diciendo, había un hombre rico. No es una historia imaginaria de figura retórica, es una historia real, ¿no? Y si yo leo el título, ya estoy errado. Porque pasan al púlpito y dice la parábola del rico. No. Olvídese de los títulos. Olvídese de los capítulos y olvídese de los versículos. No existen los originales. Y esa división de versículos es maravillosa porque yo le digo, busque Isaías 28, capítulo 9, y usted puede inmediatamente ubicar. Es maravilloso, es una ayuda. Pero la división no está inspirada por el Señor. Eso hicieron los eruditos, los lingüistas, los traductores, y a veces cercenaron un tema a la mitad. Y pasó el púlpito, leo el capítulo 1 y termino en el final del capítulo 1. No sigo la historia. Por ahí la historia sigue en el capítulo, la mitad del capítulo 2, por ahí sigue 3 capítulos, por ahí la historia es un pedacito del capítulo, ¿no? Y lo que dividen en capítulo y en versículo no son inspirados por el Espíritu Santo, son gente voluntariosa que se puso a separar la Biblia de esa manera para que sea una cuestión práctica y cuando yo leo usted pueda seguirme. Pero no está esa separación en los originales, no existe. Incluso yo lo dije en clases anteriores, el hebreo escribe de derecha a izquierda y de arriba para abajo en columnado. No escribe como nosotros los occidentales. Entonces, nada que ver cuando se traduce los títulos, los capítulos, los versículos, ¿no? Eso no tiene que no sacarle la esencia. Tiene que leer y entender que está desarrollando el escritor. Y dónde termina el desarrollo de lo que está diciendo. Así que me quedo en la mitad de un capítulo. ¿Me entiendes? No puedo, pero leemos y llegó al final y punto. Amén. Y dejamos un tema a veces cortado al medio. Bien, ahí Isaías dice cómo se había que estudiar la Biblia, ¿no? Por referencia para seguir los temas a lo largo de toda la Biblia. Bueno, me quedé sin tiempo, me quedé sin la clase, pero estamos viendo, ¿no es cierto?, la diferencia entre la ley y la gracia. Estamos viendo, ¿no?, la importancia de la enseñanza de Pablo y la importancia de la enseñanza de Santiago. Ambas se tienen que amalgamar. No puedo tomar independiente a Santiago, ni puedo tomar independiente a Pablo. Pablo dice, sin obra, por fe. Santiago dice, la fe sin obra, muerta. No sirve. No, parece una contradicción. Pero cuando yo uno las dos enseñanzas y sé a quién se dirigen ambas enseñanzas, no me queda ni una contradicción, ninguna duda. ¿No? El creyente no va a ser salvo por obra. La ley no salva a nadie. Pero una vez que yo soy salvo, hago buenas obras. Dios te bendiga, ponemos de pie, oramos al Señor y continúa luego el pastor Pablo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta tarde, estamos en tu presencia, compartiendo, participando la palabra. Dios del cielo, mira que ahora, Señor, el Espíritu de Dios clarifique en cada corazón lo que hemos participado. A veces estamos limitados en nuestro léxico, nuestra capacidad,
pero tú puedes dar ese entendimiento y esa luz de manera más especial. Bendice a los que están a través de la pantalla y también a los que están en forma presente. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No vamos a cortar todavía un ratito. Quiero decirle, hermano, nunca ni levantamos ofrenda, ni cobramos. Usted sabe que los estudios son gratuitos, tanto para las redes como los que vienen en forma presencial. Pero sí queremos hacer 1 o 2 ofrendas al año, ofrendas especiales, para solventar el movimiento tanto del pastor Pablo como mío, ¿no? Y todo lo que implica poder dar estas clases. No está obligado, pero si voluntariamente siente en su corazón de ayudarnos en la escuela bíblica a continuar adelante, los que están en las redes pueden mandar. Hay algunos por ahí son extraterrestres, no, yo digo, no son de esta tierra, que alguna vez me escribieron, me dijeron, pastor, le voy a mandar una ofrenda. Estos días recibía de alguien una ofrenda por la escuela bíblica, ¿no? Y me mandan, me hacen un giro y me depositan una pequeña ofrenda, ¿no? Pero estas son excepciones. En general, esto aparece 1 en 1.000.000, ¿no? Pero queremos hacer una ofrenda, tanto para la gente de las redes como la gente que está presente, para el lunes que viene. Entonces le estamos avisando para que usted prepare, vea la manera de hacernos llegar, porque esto nos va a cubrir por lo menos el combustible para movernos, ¿no? Porque estamos haciendo honores. Nunca hemos cobrado, y yo vengo haciendo la escuela bíblica del año 83. Hágase una idea, ¿no? Y la he hecho local y en otras congregaciones. Y siempre a honores, ¿no? A veces no me han ayudado ni con el viático. Pero no importa, porque tenemos que dar de gracia lo que recibimos de gracia, ¿no? No vamos a cobrar, Dios nos guarde, vamos a seguir dando de gracia. Pero si usted siente su corazón y Dios le toca, bienvenido sea. Dios le bendiga, ahora sí.